Febrero de 1945. La guerra mundial no le va bien a la Alemania nazi. Los bombarderos británicos y estadounidenses atacan las ciudades alemanas día y noche. Adolf Hitler ha autorizado un proyecto de alto secreto: esconder una inmensa fortuna en oro que los nazis han robado a los países que han conquistado y a los millones de personas que han asesinado. Cuando la guerra termina, se extienden los rumores de que millones de dólares en oro nazi están enterrados por toda Europa central y oriental. ¿Serían ciertos aquellos rumores? There has been a frenzy of activity in Poland after the supposed discovery of a Nazi treasure train. ¿Existió el dorado nazi subterráneo? ¿Y siguen perdidos algunos de los tesoros de Hitler a la espera de ser encontrados? Ese es el tipo de historias que nos encantan. Queremos descubrir la verdad que se esconde tras algunos de los casos más extraños de la historia. Los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Soy historiador e intento buscar pistas en los documentos del pasado. Pesa una barbaridad. Soy un explorador urbano que busca la realidad en lo que parece irreal. Y dejo que mi intuición me lleve a donde quiera. Alguien las tuvo que pasar canutas para construir este lugar. Todo será muy misterioso a medida que sigamos el rastro de los millones robados y busquemos el oro perdido de Hitler. Misterios de la Segunda Guerra Mundial. El oro perdido de Hitler. La mayoría de los misterios de la Segunda Guerra Mundial están enterrados en los libros de historia, pero de vez en cuando alguno de ellos sale a la luz. There has been a frenzy of activity in Poland after the supposed discovery of a Nazi treasure train that went missing in 1945. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, se han extendido rumores extraños sobre una fortuna en oro nazi escondida en algún lugar de Europa. Una fortuna que probablemente un cazador de tesoros afortunado encuentre algún día. ¿Y si esos rumores fueran ciertos? ¿No sería fascinante? Sam y yo estamos en Polonia para buscar el oro nazi. ¿Qué lugar es este? Es el castillo Sykes en polaco, pero los alemanes lo llaman el Schloss Fürstenstein. Toda esta zona pertenecía a Alemania a comienzos de la guerra, aunque nos encontremos en Polonia. Se convirtió en un emplazamiento muy importante para los nazis. En 1943 los aliados emprendieron un bombardeo masivo sobre Alemania. Afectó mucho a sus ciudades y a su capacidad para producir municiones para la guerra. Hitler estaba desesperado por encontrar una solución y ordenó la construcción de un gran número de complejos subterráneos para la producción bélica. Y este castillo era la entrada a uno de esos sistemas subterráneos. Este lugar no es solamente el Gran Hotel Budapest. Oye, creo que he encontrado la entrada de la Batcueva. El hueco del ascensor. Supongo que baja, ¿no? Va a ser el siguiente lugar que exploremos. Pero hay muchísimos. Creo que es mejor que nos separemos. Los túneles que hay bajo el castillo Sykes descienden unos 50 metros bajo el suelo. Los registros de esta red de túneles no sobrevivieron a la guerra y existe mucha especulación sobre que no todos los túneles han sido descubiertos. Y en algún lugar oculto de aquí abajo se encuentra un tren de mercancías cargado de oro nazi. Me encuentro en el interior del sistema de túneles que hay bajo este castillo y está lleno de excavaciones que parecen sacadas de los Goonies. Pueden ver la neblina que hay y hacerse una idea del frío que hace. Todo se ha excavado a mano. Alguien debió pasar las canutas para construir este lugar. El tamaño de este sitio demuestra que su finalidad no era acoger solo a personas. Aquí abajo hay todo un complejo.
Está hecho para vehículos o concretamente como túnel ferroviario. Mientras RJ se adentra en las profundidades, yo voy a informarme más sobre esos túneles con una experta de la zona. Este lugar es increíble. Sí. La verdad es que creemos que estos túneles que ves no son todo lo que hay aquí. Lo llamamos RIS. Es el nombre en código para el proyecto nazi subterráneo construido entre 1943 y 1945. Tenemos 7 complejos subterráneos, 7 igual de grandes que este. 7. ¿Para qué se utilizaban? La finalidad de este proyecto no se conoce por la falta de documentación. Algunas fuentes sugieren que pudieron ser fábricas militares. Otras, que era una parte del cuartel general de Hitler, y otras dicen que eran un arma mágica alemana. Ya sabes, platillos volantes y cosas así. Tenemos muchas leyendas sobre los tesoros escondidos en estos túneles. ¿Qué opinas sobre la idea del tren del oro escondido en algún lugar de aquí? Creo que es imposible. Me gustaría que tuviéramos un tren de oro. Sería un gran tesoro. Joanna me ha dicho que la leyenda del tren de oro y la historia de la Segunda Guerra Mundial no concuerdan. La leyenda afirma que el tren de oro perdido partió de la ciudad polaca de Breslavia en abril de 1945 y desapareció. Sin embargo, Joanna me ha explicado que en abril de 1945 Breslavia estaba rodeada por las tropas soviéticas y que ningún tren, ni siquiera un coche lleno de oro podría haber escapado. A pesar de ello, desde que acabó la guerra, la memoria histórica no ha impedido que la gente de la zona dejara de buscar un tren de oro perdido. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó hablar del tren del oro? En 1940 vino un polaco a trabajar a Wałbrzych y estaba empujando los vagones ahí, a esta vía muerta. Tenía curiosidad porque se encontró un muro y pensó en qué habría detrás del muro. Así que lo trepó y desde ahí vio que detrás del muro había 2 vagones, uno al lado del otro. ¿Puede enseñarnos los mapas? Aquí está este túnel, y lo que tenemos aquí está escondido. Aquí está la vía muerta hasta el castillo Sykes. Muy interesante todo. Pero si Tadeusz sabe dónde está el tren del oro, ¿qué le impide ir a descubrirlo? Al principio hicimos unas excavaciones de prueba. Tenía un grupo de chicos y empezamos a cavar ahí. Cavamos el primer día, el segundo, el tercero, pero llegaron 3 hombres y nos dijeron que parásemos. Estábamos muy cerca del túnel oculto. Ahora parece que tenemos un antecedente histórico contra una teoría de conspiración. Joanna ha dicho que no hay ningún tren de oro escondido aquí. Y Tadeusz ha dicho que sí, y que podría haberlo encontrado si unos matones misteriosos no se lo hubieran impedido. Lo más interesante de esta historia es que los rumores pueden mostrar un parecido asombroso con los hechos. En mayo de 1945, las tropas estadounidenses de Austria confiscaron un tren de mercancías de 24 vagones en su trayecto desde Hungría hasta Alemania. Ese tren estaba repleto de botines nazis, oro, diamantes, gemas, perlas, cuberterías de plata y obras de arte estimadas en un valor superior a los 4.000 millones de dólares estadounidenses de hoy en día. Podemos imaginarnos por qué algunas personas creen que hay un tren de oro nazi perdido. Tenemos que llegar al fondo del asunto. Si hay un tren de oro enterrado por aquí, tendremos que aplicar la ciencia exacta para encontrarlo. Voy a reunirme con 2 profesores de la Universidad AGH de Ciencia y Tecnología. En un lugar a pocos kilómetros del castillo, justo encima de donde se dice que está uno de los proyectos de túneles del Riese.
En 2015, 2 cazadores de tesoros dijeron que habían encontrado el tren de oro enterrado bajo este lugar gracias a un radar de detección subterránea. Desde la guerra, ha habido una hipótesis de que el tren entró en este túnel. El gobierno local pidió al profesor Made y a su equipo que averiguara si lo que afirmaban los cazadores de tesoros era cierto. Estos hombres son expertos en la utilización de señales de detección subterránea para encontrar grandes objetos enterrados. Profesor, ¿hay entonces un tren de oro aquí? Los reconocimientos magnéticos han demostrado firmemente que no hay ningún tren aquí. El tamaño de las señales que registramos en este punto eran demasiado pequeñas. El tren debería haber dado una señal mucho más grande. Mediante la utilización de este método podemos afirmar con toda seguridad que no hay ningún tren aquí. ¡Qué decepción! Según la ciencia, el tren de oro polaco perdido no está aquí. Pero eso no significa que no haya ningún oro nazi escondido en algún lugar. Puede que Sam y yo estemos buscando en el lugar equivocado. Probablemente tengamos que remontarnos al principio del rastro del oro nazi. Como se suele decir, sigamos al dinero. RJ y yo estamos investigando uno de los misterios más tentadores de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los nazis robaron oro europeo valorado en miles de millones. ¿Puede estar una parte de ese oro escondido bajo el suelo? El rastro del oro nazi comienza en 1938, cuando los ejércitos de Hitler llegaron a Checoslovaquia y Austria. Los nazis se hicieron con cerca de 2.000 millones de dólares de la actualidad en oro checoslovaco y austriaco. La vecina de Alemania, Polonia, observó con alarma el saqueo de los tesoros de estas dos naciones soberanas. Los polacos se temieron que serían los siguientes. ¿Los polacos tenían algún plan para cuando llegaran los nazis? Polonia llevaba preparándose para la guerra muchos meses. El Banco Nacional tenía un plan de evacuación para el oro, ya que era el recurso más valioso del banco. Polonia contaba con unas 80 toneladas de oro. Hoy equivaldrían a 3.000 millones de dólares estadounidenses. Cuando se hizo evidente que la guerra estallaría, los empleados del Banco Nacional, toda la directiva, decidieron preparar el oro para evacuarlo. On September 1st, 1939, the Nazi army smashed into Poland. La Segunda Guerra Mundial estalló cuando Alemania invadió Polonia. El ejército polaco no estaba preparado para frenar el inmenso ataque de Hitler. En menos de un mes, los ejércitos nazis habían llegado casi a Varsovia. Si Polonia quería salvar sus reservas de oro, no había un minuto que perder. Se decidió trasladar el oro a Rumanía. Allí se acordó que se trasladara más lejos. Consiguieron introducirlo en un petrolero y llevarlo a Turquía. Gracias a la cooperación de Francia, se decidió evacuar el oro hasta allí a través de Siria y el Líbano. Después de que Francia cayera ante Hitler, el oro de Polonia tuvo que seguir moviéndose para ir un paso por delante de la guerra. El gobierno polaco exiliado lo llevó hasta el África Occidental y finalmente hasta Canadá. ¿Los traslados de este oro están bien documentados? ¿Cree que alguna parte se perdió? Segurísimo que no. No se perdió ni un lingote durante la guerra. Tenemos muchos registros en los archivos del Banco Nacional de Polonia. En ellos aparece todo perfectamente documentado. El gobierno polaco trasladó todas sus reservas de oro por todo el mundo para evitar que cayera en manos de los nazis. A medida que la guerra se extendía por la Europa occidental, otros países amenazados como Noruega, Francia y los Países Bajos intentaron evacuar sus propias reservas de oro.
Unas 2.500 toneladas de oro procedentes de tesoros europeos consiguieron llegar a salvo a las cámaras acorazadas del Banco Canadiense, pero Hitler consiguió hacerse con más de 8.000 millones de dólares actuales en oro de las cajas fuertes de los bancos de la Europa ocupada por los nazis. Y para él no era ni por asomo suficiente. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. El rastro siguiente de la ruta del oro puede dañar la sensibilidad de algunos. Conduce a un lugar de una maldad inimaginable. Auschwitz. Hoy en día, en todos los idiomas, ese nombre significa horror. Al principio se construyó en 1940 para encerrar a prisioneros políticos polacos. Pronto se convertiría en el matadero de Hitler. En 1942 los nazis empezaron lo que ellos denominaron la solución final, la aniquilación de los judíos de Europa. Los nazis trasladaron a 1.300.000 personas a Auschwitz. Al finalizar la guerra, más de 1 millón había muerto. 250.000 más que los soldados británicos y estadounidenses que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. Me he encontrado con el nombre de Batsheva Dagan en internet. Tiene 90 años y es una de las pocas supervivientes de Auschwitz que sigue con vida. Los nazis asesinaron a sus padres y a su hermana mayor. A ella la trasladaron a 6 campos de prisioneros distintos durante la guerra. Quiero saber lo que presenció en este lugar. La última prisión en la que estuve fue Auschwitz. No sabía nada de Auschwitz. Solo sabía que cuando entras nunca sales. No teníamos ninguna protección, ni seguridad. No hay una palabra en ningún diccionario que pueda definirlo. Nos arrancaron toda la dignidad y fuimos víctimas de la falta de humanidad. En Auschwitz destinaron a Batsheva a una unidad conocida como Canadá, en la que se clasificaban las posesiones robadas de los prisioneros asesinados. El almacén de la unidad estaba situado intencionadamente al lado del crematorio. Se llamaba Canadá, porque Canadá es un país de prosperidad. Canadá era como llamábamos al lugar en el que clasificábamos las cosas en montones. La ropa y las posesiones de aquellos a los que mandaban a la cámara de gas. Una de las tareas más importantes en Canadá era buscar entre la ropa de los muertos gafas, relojes y joyas. Cualquier cosa que fuera de oro. Una tarea horrible, pero había otra todavía peor. Anillos, pendientes. Encontré anillos de oro, pero no dientes de oro. Porque el Sonderkommando, el comando encargado de quemar los cuerpos, les arrancaban ese oro. Lo que vio Batsheva fue el primer paso de un proceso mecánico ordenado personalmente por el comandante de las SS, Heinrich Himmler. El saqueo sistemático de los dientes de oro de millones de personas a las que asesinó. En Auschwitz y otros campos de concentración, a los prisioneros que en su momento fueron dentistas, les ordenaban que extrajeran los empastes de oro de los cuerpos que sacaban de las cámaras de gas. Los oficiales de las SS recogían los dientes extraídos, a veces en latas vacías desechadas de Zyklon B, el gas que utilizaban para asesinar a los prisioneros. En un laboratorio secreto, prohibido incluso para las SS, los dentistas nazis quitaban cualquier tejido o hueso de los empastes y pesaban el oro para saber su valor. Los empastes limpios se enviaban en el más absoluto secreto a Berlín. Cientos de kilos de oro al mes.
cientos de kilos de oro al año. Se calcula que unas 17 toneladas de oro al final de la guerra. Finalmente se los entregaban a este hombre, Walter Funk, el director del Reichsbank, el banco central de la Alemania nazi, nombrado por el propio Hitler. Después de la guerra, los fiscales aliados en los juicios por los crímenes de guerra de Nuremberg interrogaron a Funk acerca de la enorme cantidad de depósitos de oro por la que algunos le llamaban el banquero de los dientes de oro. Nein, ich betrachte mich nicht als Millionenmörder. Über die Riesensummen, die hier genannt sind, wusste ich nichts. Wusste nur, dass Devisen abgeliefert wurden. Are you sure you were in the Reichsbank in these days? Jawohl. Los aliados no se tragaron la afirmación de Funk sobre que no sabía nada. Lo condenaron a cadena perpetua por llenar las arcas de Hitler con oro robado a los judíos. Pero las entregas de los empastes de oro no se convertían por arte de magia en lingotes de oro financiables. Tuvo que haber más personas implicadas. Vayamos a Alemania. Sí. Frankfurt es el centro financiero de la Alemania moderna. Hemos venido hasta aquí para averiguar más sobre el oro que los nazis robaron a sus víctimas de los campos de concentración. Se envió a los altos hornos de una empresa de productos químicos de Frankfurt llamada Digusa. Posteriormente, Digusa vendió su negocio de metales preciosos. El negocio de los químicos ahora lo lleva Evonik Industries. Y en sus archivos figuran los antiguos expedientes de Digusa. Este es uno de los libros de la refinería de Frankfurt. Aquí se muestran los datos del mes de julio de 1940. Ya veo, aparece todo registrado al detalle, ¿verdad? Así es. Aquí puede ver de dónde procedía el oro y la plata. Esto significa que venía de Berlín por transporte especial. Y esto quiere decir que era oro judío Judengold. Resulta que Hitler llevaba robando oro judío mucho antes del Holocausto. En noviembre de 1938, sus tropas de asalto atacaron a los judíos y sus propiedades por toda Alemania. Las calles de Alemania estaban repletas de cristales de las ventanas rotas de los establecimientos judíos. La atrocidad cometida por los nazis se conoció como la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Destruyeron miles de negocios y sinagogas y arrestaron a 25.000 hombres que enviaron a campos de concentración. Por increíble que parezca, los nazis exigieron a los propios judíos que pagaran por los desperfectos, lo que los nazis denominaron la campaña de los metales preciosos, la incautación de las propiedades judías. Aquí se puede ver lo que pesaba antes y después de fundirse, y la cantidad de plata, oro y platino que contenía. A partir de estos registros, ¿podemos saber la cantidad de oro y plata que se procesó? No con exactitud, porque no tenemos todos los archivos. Muchos de ellos se destruyeron. Lo que sí sabemos es que en la campaña de los metales preciosos procesaron 1.200 kilos de oro y 130 toneladas de plata. ¡Vaya! Según un historiador del Holocausto, todo el oro judío fundido en Degussa se depositó en una cuenta de alto secreto de las SS del Reichsbank, conocida como la cuenta de Melmer. La cuenta Melmer era una cuenta bancaria que abrió uno de los directivos del Reichsbank en el Reichsbank. Las SS estaban al cargo de los campos de concentración y muerte. Era una cuenta utilizada por las SS para canalizar los botines. ¿De cuánto oro estamos hablando? ¿Hay alguna cifra que podamos barajar? Se llevaron a cabo 76 depósitos a la llamada cuenta Melmer. Los financieros estadounidenses han hallado y estudiado los registros del Reichsbank. Según sus cálculos, descubrieron que la cuenta Melmer recibió $14.500.000 al valor de 1946, lo que equivale a $192.500.000 de hoy.
La cuenta Melmer era la parada final de la ruta del oro de los campos de muerte. Lo que una vez fueron gafas, relojes, joyas y empastes dentales pertenecientes a millones de seres humanos, eran ahora casi 200 millones de dólares en lingotes de oro, guardados en las cámaras acorazadas del banco de Adolf Hitler, junto a los 8.000 millones en oro que saqueó a las naciones que conquistó. ¿Pero qué querían hacer los nazis con todo ese oro? ¿Para qué querían el oro exactamente? El Reichsmark, que era la moneda de Alemania en aquella época, era muy débil. Durante la década de 1930 estuvo en continua devaluación. Alemania estuvo almacenando oro porque el oro, en aquella época, en contrapartida, era garantía de dinero. Si no tenía suficiente oro, el dinero se veía mucho más amenazado. No era estable. Así que era para eso. Los nazis necesitaban el oro para su ostentación de poder, ya que estaban en bancarrota. En la década de 1930, Alemania quedó devastada por la Gran Depresión. Su divisa perdió prácticamente todo su valor. Hitler comerció con su oro robado para comprar francos suizos y los invirtió en financiar su guerra contra el mundo. Una guerra que costó a la Alemania nazi más de 2 billones de dólares de la actualidad. Y aquí viene lo más sorprendente. Cuando Alemania perdió la guerra en 1945, en los libros del Reichsbank todavía figuraban depósitos de más de 250 millones de dólares en oro. ¿Dónde fue a parar ese oro en los últimos días de la guerra? Nuestra búsqueda de la verdad que esconden las leyendas del oro perdido de los nazis no ha sido fácil. Existen muchas pruebas de que los nazis robaron millones en lingotes, del saqueo de las cámaras acorazadas de los bancos de toda Europa y de los bolsillos e incluso dientes de las millones de personas a las que asesinaron. Enviaron el oro robado a refinerías de metal de Alemania y lo fundieron para convertirlo en lingotes de oro, los cuales se depositaron en el Banco Central de Alemania, el Reichsbank. Incluso en los últimos meses de la guerra, los registros muestran que el Reichsbank todavía guardaba unos 255 millones de dólares de la actualidad en oro. No obstante, cuando los soviéticos tomaron Berlín en abril de 1945, solo encontraron algunos millones en las casi vacías cámaras acorazadas del Reichsbank. Por lo tanto, ¿dónde fue a parar el resto de esos 255 millones en oro nazi? El historiador Jean-Marc Dreyfus me ha dicho que compruebe este lugar. La mina Merkers en la Alemania central. Estoy bajando por el ascensor de la mina Merkers. Es la primera vez que monto en uno de estos que no sea en un videojuego. He notado que me estallan los oídos 3 veces. Estamos bajando mucho y muy rápido. Parece que ya hemos llegado abajo del todo. ¿A cuánta profundidad estamos? Ahora mismo ha bajado unos 420 metros. At Merkers, Germany, this salt mine holds one of the strangest secrets of the war. El 7 de abril de 1945, el tercer ejército estadounidense tomó la mina Merkers y encontró algo inimaginable. Esta sala estaba repleta de cajas y sacos cerrados. Estas cajas, por ejemplo, almacenaban las monedas de oro y plata del National Mint de Berlín.
La mina Merkers albergaba la mayoría de los depósitos de oro del Reichsbank. En 1945, mientras las bombas de los aliados caían sobre Berlín, se cargaban los lingotes de oro del Reichsbank y se enviaban en trenes hacia el sur, a zonas más seguras del Reich. Baviera y Turingia, la sede de la mina Merkers. El lugar perfecto para esconder el oro de Hitler. Se eligió esta mina para esconder el oro y todo lo valioso, porque era un lugar seco y seguro, situado en medio de Alemania, lejos de los bombardeos de Berlín. En aquella época pensaron que sería posible evitar el acceso del enemigo a la mina, cerrando los huecos de los ascensores y haciéndolos explotar. Construyeron un muro de ladrillo, porque ahí detrás hay otra sala similar a esta que encontraron los estadounidenses. Tenía una puerta blindada, de acero, una puerta inmensa detrás. Era una sala de oro. Son unos 2 metros de ladrillo sólido. Hay una gran cantidad de ladrillo aquí, y por eso tuvieron que emplear muchos explosivos para abrir un agujero en la pared de ladrillo. Lo que construyeron, básicamente, fue una cámara acorazada en medio de la mina de sal. Sí, exacto. Creo que era algo parecido al Fort Knox alemán. Desde luego que sí. En el interior de la mina Merkers, los estadounidenses encontraron casi 240 millones de dólares de la actualidad en oro. Pero un momento, 255 millones del libro del Reichsbank, menos casi 240 millones de la mina Merkers, todavía dejan 15 millones de oro nazi en paradero desconocido. Ahora empieza lo verdaderamente extraño. Cuando terminó la guerra, las tropas aliadas encontraron alijos de oro por toda Europa. Enterrados en minas, sumergidos en ríos y lagos, escondidos bajo los campos de batalla e incluso en los campos de muerte. Fue cuando empezaron a extenderse los rumores acerca del oro perdido. Por lo que sabemos, existen rumores que dicen que algunas porciones de oro también se transportaron hasta Austria para esconderlos en la frontera germano-austríaca. Hola, Sam. Hola, ¿qué has averiguado? Pues que la mina Merkers fue el escondite definitivo del oro, pero sigue habiendo rumores sobre dónde acabó todo el oro. Ahora se entiende por qué se extendieron tanto esos rumores de un tren de oro de Polonia. También me han hablado de que el oro viajó hasta la frontera austríaca, así que creo que deberíamos reunirnos allí. Debería encontrar a algún historiador que haya investigado un poco. De acuerdo, nos vemos allí. Mientras que Sam busca a alguien que pueda contarnos más acerca de lo que pasó, yo voy a buscar a alguien que nos diga dónde buscar. Bingo. Aquí aparece un hombre que busca el oro nazi cerca de la frontera germano-austríaca. Esto sí va a molar. Siempre he querido buscar un tesoro enterrado. ¿Este es el centro de control donde surge toda la magia? Sí, aquí llevamos a cabo toda la planificación de nuestros viajes y nuestras expediciones de búsqueda. Jürgen Proska es un cazador de tesoros. Junto a su compañero Andy, han encontrado algunas de las cosas más chulas de la antigüedad alemana. Esto es de la Edad de Bronce. Estas son monedas romanas. También hay una moneda celta. Son las cosas más valiosas que puedes encontrar, monedas de oro. Al morderlas se nota lo blandas que son. Son muy blandas, no como el metal por lo general. La gente suele morderlas, creía que era como de cartón. Las monedas de oro romanas pueden tener el valor de un penique, pero Jürgen sigue buscando esperanzado el oro perdido de Hitler. Cuando buscamos el tesoro del Reichsbank, siempre nos encontramos reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Este es un casco de la Wehrmacht, un casco de soldado. También tenemos aquí una máscara de gas.
¿Y qué me decís de esto? Parece importante. Eso es lo que buscamos. Es un lingote de oro, 1 kilo de oro de ley, lo cual significa que tiene la calidad del oro. Y es una copia de esos lingotes que llegaron a Garmisch-Partenkirchen, a Mittenwald. Entonces no es de verdad. No, no es de verdad, lo siento. Espero encontrarlo pronto. Muchos de ellos. Que estén bien escondidos y sean de buena calidad. Jürgen no está vendiendo humo. Tiene registros del final de la guerra en los que se revela que 730 lingotes de oro del Reichsbank acabaron aquí, en Mittenwald, en los terrenos del coronel Franz Pfeiffer, un comandante de una unidad local de las tropas de montaña. ¿Y qué sucedió con todo esto? Esta zona de aquí es donde se transportó y donde se escondió, porque es la zona de entrenamiento de los soldados de montaña, y los alemanes tenían prohibida la entrada. Por lo tanto, los soldados de montaña podían esconderlo donde quisieran. Al finalizar la guerra, las tropas estadounidenses hallaron la mayor parte del escondite de oro del coronel Pfeiffer, pero no todo. Todavía hay 200 kilos desaparecidos de esta lista. Enséñeme cómo buscarlo. ¿Cómo es el proceso? Jürgen y Andy van a enseñarme cómo ser un cazador de tesoros. Esto va a quedar genial en mi currículum. Mientras RJ aprende cómo buscar el oro nazi, yo estoy intentando averiguar algo más sobre dónde lo escondieron los nazis. ¿Qué hicieron los alemanes con el oro cuando se dieron cuenta de que iban a perder la guerra? Las reservas de oro y todo lo demás se transportó hasta sucursales del Reichsbank en Turingia y Sajonia, y también a zonas de Baviera. Sin duda supuso mucha dificultad logística trasladar esa cantidad de oro tan lejos. Se trasladó en tren y en coche, y tardó varias semanas en llegar hasta Turingia y después hasta Baviera. Según el Dr. Banken, la mayor parte del oro que se evacuó desde Berlín se escondió en la mina Merkers, pero otra parte nunca llegó allí. ¿Qué sucedió con el resto? Bueno, el resto de la reserva de oro fue a lugares diferentes del sur de Alemania, Turingia y Sajonia. No todos los traslados a los distintos lugares están bien documentados. Uno de ellos es el transporte que iba a ir hasta Múnich y luego hasta Mittenwald, cerca de los Alpes. Ahora el asunto se pone realmente interesante. Los nazis estaban trasladando el oro por Alemania durante los últimos días del Tercer Reich. Una parte de ese oro no llegó al enorme escondite que los aliados confiscaron en la mina Merkers. Puede que siga ahí escondido en alguna parte. Va siendo hora de que me reúna con RJ en Mittenwald y de que me haga con mi propio detector de metales. ¡He encontrado algo! El rastro del oro perdido de Hitler nos ha llevado por toda la Europa central, hasta Mittenwald, en la frontera germano-austríaca, donde los aliados encontraron un escondite de oro cuando acabó la guerra. Y las pruebas parecen indicar que no lo hallaron todo. Así que con la ayuda de un cazador de tesoros de la zona, Jürgen Proska, y su socio Andy, Sam y yo vamos a ver qué podemos encontrar. ¿Qué lugar es este? Parece una tumba superficial. Era una tumba, pero una tumba de oro. Al finalizar la guerra, escondieron 728 lingotes de oro en este agujero. Unas 3 toneladas procedentes de Berlín, del Reichsbank. Los soldados de montaña vinieron hasta aquí y los escondieron en este agujero. ¿Dónde está ahora? No veo que haya nada. Los estadounidenses atraparon a uno de los soldados y confesó dónde estaba el oro. Un mes después de ocultarlo, vinieron hasta aquí y sacaron el oro del agujero. Pero los 200 kilos de oro que los soldados estadounidenses no encontraron podrían estar justo bajo nuestros pies.
La coordenada de color indica que utilices esta. Quiero la de la suerte. Jürgen me ha explicado las reglas del juego de la caza del tesoro. En primer lugar, no podríamos estar haciendo esto si no tuviésemos el permiso de la División Forestal del Estado de Baviera. Si tenemos suerte y encontramos una pieza de oro de la Segunda Guerra Mundial, debemos entregar ese oro a su propietario y nos recompensarían con una comisión del 5%. Pero si no se puede identificar al propietario, el valor del oro se dividiría entre el que lo encuentra y el propietario de la tierra donde se ha encontrado el oro. Estoy listo. ¿He encontrado algo? Allá vamos. No creo que tengamos ni que cavar. Mira. Está justo en la superficie. Es un trozo de cadena. ¿Es de oro? No es oro, pero sin duda aseguraba alguna caja llena de oro. Así que he ganado. No tan rápido. Como decimos en béisbol, no se acaba hasta que se termina. Me está dando señales de 91, 84, 94... Veamos qué tenemos. Justo aquí. Aquí está, sí. ¿Es munición? Sí. Sí. Un buen hallazgo. Es el casquillo de una bala. Sí, ¿verdad? Forma parte de la historia. Debe ser parte de la munición descargada que los soldados de las montañas dispararon cuando guardaron el dinero en el búnker. Es fantástico. Me está dando más de 70. Antes estaba en 80. Así que es muy prometedor. Esto es grande. ¿Qué tenemos? He encontrado una cabeza de hacha. Mira esto. Está perfecta. Puede que se utilizara para cavar el agujero. Puede que sí. Bueno, ha supuesto mucho trabajo, pero supongo que era difícil que pudiésemos decir que habíamos encontrado el oro de Hitler. Sin embargo, algún día, probablemente alguien sí pueda. Porque nadie sabe realmente cuánto oro nazi sigue perdido en algún lugar. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense dijo que había encontrado más del 98% de las reservas de oro que aparecían en la lista de los registros del Reichsbank. De todas formas, debido al caos de la derrota y la confusión que provocó la destrucción total, millones de dólares en oro sencillamente desaparecieron. Los estadounidenses nunca supieron cuánto oro llegó a zonas de Alemania que acabaron bajo el control soviético. ¿Y se acuerdan del tren de oro que los estadounidenses confiscaron en 1945? Bueno, la mayor parte de su tesoro desapareció bajo la custodia estadounidense y nunca se volvió a saber de él. Y a pesar de nuestra destreza como cazadores de tesoros, el oro perdido de Mittenwald sigue desaparecido. Se calcula que al menos media tonelada de oro nazi sigue en paradero desconocido. No hay duda de por qué la gente de Polonia nunca ha dejado de creer en su tren de oro perdido. Y si creen que buscan una pirita de oro, piénsenlo de nuevo.